Bueno, esto es Charlas en Pueblo, charlas que vamos a ir teniendo con distintos líderes, personas que hacen y trabajan en Mendoza, en un entorno espectacular, aquí en el complejo turístico Pueblo del Río. Hoy tengo el placer de recibir a Andrés Sabatieri. La verdad que estoy encantado de que haya venido a aceptar la charla acá en nuestro lugar, nuestro restaurante Ibaricata. Andrés con una gran trayectoria en la parte comercial, liderando equipos, y hoy con su rol de consultor vamos a ir charlando un poco de marketing, de liderazgo y aprender también de él, como venimos haciendo con nuestros invitados acá en Charlas en Pueblo. Muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por invitarme, Pablo, y a todo el equipo. La verdad que llegar a este lugar con semejante entorno natural y semejante escenografía, para mí es un placer. La verdad que costó que coordináramos agenda, Pero pero pudimos y la verdad es siempre un gusto conversar con gente que emprende, con gente que está haciendo cosas nuevas y tener estas charlas en el pueblo. Creo que está bueno para que nos conozcamos un poco más y contar lo que pasa en Mendoza con la gente de Mendoza. Me encantó. ¿Sos de escaparte, hablando de Mendoza, sos de escaparte así a lugares de disfrutar la gastronomía del local? ¿Sos de escaparte? Mira, antes lo hacía mucho más, ahora lo hago un poco menos, porque tengo un montón de actividades extra de trabajo que a veces los fines de semana me toman por sorpresa, y no por sorpresa, sino tienen horarios y días planificados, pero llegar a que las cosas pasen me lleva por ahí la logística. Y después tengo otra cosa que no negocio, que es acompañar a mi hijo a ver sus partidos de su deporte, y me gusta ir a verlo. Por ahí él no sé si le gusta tanto, pero a mí me encanta. A vos te gusta, claro. Así que lo disfruto, es como una actividad, y como él juega los sábados por lo general, el día que yo tenía para escaparme era los sábados. Sí, tengo una reunión con unos amigos una vez al mes acá en la montaña. Mira. Y esa tampoco la negocio. Le pido permiso a mi hijo y cambio. Y ahí cambia. Contame un poco, vos empezaste en la parte de educación, sos profesor de educación física, y ahí, ¿cómo llegaste al mundo del empresariado? Fue muy raro porque, bueno, si bien como profe de educación física me iba bien porque hacía lo que quería, era preparador físico de la selección mendocina de hockey sobre césped, de un equipo del Club Onco Mendoza en fútbol, y trabajaba en 3 o 4 clubes, en el Club Murial, en el Club Andino. Y un día me encuentro con un amigo que era profe de educación física también, y él estaba trabajando en una FJP, y me dice: che, con todos los contactos que tenés vos, ¿por qué no te venís a trabajar con nosotros? La verdad le dije que no una vez, la segunda vez me volvió a decir y me dice: venite a tomar un café. Y fui a tomar un café, andaba en moto en ese momento, todos los pelos despeinados, en moto, pantalones rotos, remera, y llego a un lugar y era una entrevista de trabajo con el gerente comercial de la empresa, y la verdad que me llamó mucho la atención que me miraran así como diciendo: esto viene acá. Claro, ¿qué onda? Y me dijeron: ¿por qué no probás un poquito? Y si te gusta te quedás, y si no, cambiar, no hay forma de cambiar. Así que un tiempo estuve como profe de educación física y trabajando en una FJP, que eran las administradoras de fondos de jubilaciones y pensiones. Sí. Y ahí arranqué mi carrera comercial porque me empezó a ir muy bien y ganaba buena plata, y al poco tiempo tenía buenos resultados. No era el vendedor que más vendía, pero no tenía, la calidad de las ventas eran buenas, y en un momento me ofrecieron la supervisión de un equipo de ventas, y armé mi propio equipo de ventas, y ahí arranqué liderando equipos en áreas comerciales. Después, con esa misma empresa, viajé a Tucumán a hacer la apertura de sucursal de Tucumán, y después me enviaron a Córdoba, donde en Córdoba tuvimos 3 sucursales hasta que la FJP se vendió. Y cuando se vendió la FJP, estando en la empresa que la había comprado, hablé con la gente que estaba ahí, no había lugar para todos nosotros, así que estaba sentado en un escritorio con una agenda, mirando por una ventana. Llevaba una semana así, dije: esto no puede ser. No, tiene que cambiar. Tiene que cambiar, así que fui, hablé con ellos, renuncié, y estaba por irme de viaje, y me llamó una gente que había trabajado con nosotros en Fecunda, y me fui para hacer la auditoría de la compra de un diario en Rosario. Y che, pero yo no sé nada de Rosario. No, mira, necesito a alguien que no sepa nada, pero que entienda de comercial, que me ayude a evaluar los vendedores.
Así que bueno, me fui a esa auditoría y después me quedé trabajando ahí 2 años como gerente de venta y marketing del diario La Capital de Rosario, que es el diario más antiguo del país. Fue una experiencia tremenda. Ahí aprendí muchísimo del que era el director en ese momento, que es una persona que sabía mucho del diario, es Luis María Casero, y aprendí muchísimo de diario y tuvimos el desafío de cambiar el formato del diario, que fue pasar del formato sábana a tabloide, que no pasaba en muchos lugares del mundo, no sé si ustedes están locos, pero bueno, teníamos un diario viejo, con una máquina impresora vieja, bueno, y ahí se invirtió, se compró una máquina impresora nueva y hicimos ese cambio de formato y aprendí muchísimo. Aprendí muchísimo de lo comercial, aprendí muchísimo de medios, porque también teníamos radio, y aprendí mucho de marketing y de comunicación. Pues la verdad que interactué con mucha gente que sabía mucho del rubro y cuando uno no es un especialista tiene que saber de quién rodearse. Y creo que la verdad que fue casi un posgrado en marketing, haber trabajado 2 años en ese diario con todo ese cambio, ¿no? Claro, sí. Fue muy vertiginoso, pero una muy linda experiencia. Así que bueno, ahí empecé a entrar al mundo comercial y no paré. Y ya cuando me fui a vivir a Córdoba tuve que dejar la educación física porque yo entrenaba equipos y no podía hacer las 2 cosas a la vez, así que me decidí por el otro lado. No. Y ahí empecé a estudiar administración de empresa, que no la pude terminar por los viajes, y después hice una diplomatura en gestión gerencial de la Universidad Católica de Córdoba. Y 2,5 millones de cursos y especializaciones que te puedas imaginar, desde recursos humanos hasta administración financiera, y la verdad que me gusta. Y trato de estudiar todos los días, y trato de leer todos los días, y trato de aprender todos los días. Qué bueno. Si tenés que decirme una frase que te haya movido, que te movilice hoy, en tu experiencia, ¿cuál es? Mira, yo siempre digo que tengo una frase tengo 2 frases que son mías, que una es que cuando la vida te golpea, pues sabes tener la capacidad de levantarte, y eso lo puedes tomar en todos los aspectos de tu vida. Y después digo que el verdadero camino del liderazgo es aprender a liderarse uno mismo. Entonces, si uno aprende a liderarse, después puede liderar a cualquier persona. Creo que esas 2 frases son por ahí que son frases sencillas, pero cuando empezás a analizar lo que fuiste haciendo en la vida laboral y en la vida personal, y lo que te pasó en la vida personal, por ahí hay cosas que te marcan, que te cambian tu forma de ver las cosas. Y esas 2 frases son las que me marcan para seguir al lado. Y después hay otra cosa que también me aprendió y me marcó, fue que lo cuento cada vez que puedo, que una frase que me marcó, me dijo un día mi viejo: che, ahora sos jefe de tus compañeros, estás un escalón más arriba que ellos, y a vos te pagan y confían en vos para hacer algo con un equipo. Dice, no te creas el sillón que te han prestado, porque ese sillón es prestado. Vos tenés que seguir siendo la persona que sos, y la gente te tiene que apreciar y seguir por lo que sos, no por el sillón que ocupás. Y la verdad que con los años me fui dando cuenta que realmente es cierto, porque cuando uno pasa por una empresa, muchas veces se te abren puertas por el lugar que ocupás en la empresa, pero lo mejor que te pasa es que cuando te vas de esa empresa o cuando te vas del lugar en el que estabas, que la gente te siga llamando y saludando. Y creo que eso es lo más valioso que por ahí el sillón que uno ocupa. O sea, a mí me tocó despedir gente en mi trabajo porque era parte de mi trabajo, y hoy esa gente que por ahí despedí, me seguí hablando y me seguí saludando, porque cuando hay reglas claras no tienen por qué haber enojo. Hay algunos seguro están enojados conmigo por ahí, pero es como pasa en todos los ámbitos, pero por ahí dejar una huella y que las personas sean lo más importante, creo que es lo que uno se lleva y uno lo que deja, creo que está bueno. Cuando estaba un poco pensando en tu currículum, lideraste un montón de equipos en distintos contextos, como acabas de decir. ¿Cuál fue el desafío más grande que has tenido en toda tu experiencia laboral? Mira, creo que cada etapa a nivel laboral, el primer desafío es haber aprendido el negocio, porque vos habrás visto, he pasado por varios rubros: telecomunicaciones, medios, retail, educación física. FJP. Administrador de fondos de jubilaciones. Es haber aprendido el negocio y haber entendido el negocio. Eso creo que es el primer desafío. Y después, como hito, para mí fue haber trabajado en Diario Los Andes, fue importante porque creo que es el medio más importante de la provincia. Pero después, cuando me llamaron para trabajar en el shopping, en el grupo IRSA, para mí fue un desafío importante porque era el shopping de los mendocinos, y
y era como que lo teníamos en el ADN y tenía, la empresa me había planteado un desafío de hacer cambios y dar vuelta un poco al centro comercial. Y la verdad que agarré el desafío, pero bueno, fue interesante. Agarramos un centro comercial que tenía algunas particularidades, con algunos déficits, había algunos cambios que había que hacer. La gestión que había hecho la persona que estaba antes que yo, que la verdad que había hecho un muy buen laburo, me había dejado la vara bastante alta. Claro. Entonces, con formas distintas de gerenciar y con formas distintas de liderar, cada uno haciendo lo suyo y tratando de superar la vara que me habían dejado. Pero aprendiendo el negocio. Creo que mi trabajo en el shopping fue un gran desafío. Después el otro desafío fue liderar en pandemia un equipo de gente y un centro comercial que no podía abrir por las reglamentaciones que existían y todas las restricciones que teníamos. Y ahí transformarte en el gerente comercial, financiero, psicólogo de 140 locatarios más el personal que tenía a cargo, no fue fácil. No me olvido más el día que reabrimos el shopping. Mendoza fue la segunda ciudad después de Salta en abrir. No me olvido nunca más porque nos faltaba un termómetro para tomar la temperatura de la gente. Y me llamaban del gobierno y me decían, ¿cómo puede ser? Tenés una cuadra de cola, que es una locura, ¿cómo va a abrir el shopping? Yo le decía a la persona esa que me llamaba, le digo, pero mirá, le digo, estoy recorriendo la cola en este momento, está toda la gente a 2 metros. Digo, son 50 personas, por eso están ahí 100 metros de cola. Le digo, no, pero es que me han dicho que... No, le digo, te muestro, le hice un video y se lo mandé, y bueno, me quedo tranquilo. Y no me olvido más cuando abrimos la puerta, nos faltaba un termómetro, traje el termómetro y la chica que estaba por tomar la temperatura para que entraran le dio pánico, así que agarré el termómetro y me puse yo a tomarle la temperatura a la gente para que entraran al shopping. Y cuando pasó ese estrés de que entró toda la gente y que ya estábamos funcionando y que los locales estaban abiertos, es como que me agarró un relax y dije, wow. De pasar de la nada, del silencio total, a empresas que se estaban fundiendo, a poder volver a salir con un laburo fuertísimo que se hizo. Todo lo que fueron los protocolos sanitarios que se usaron en los centros comerciales de Argentina salieron de Mendoza. Los armamos con el equipo de Ana María Nadal, conmigo y con Romina Schwarman y Diego Lagos de Palmares y La Barraca, respectivamente. Los fuimos armando en conjunto con el gobierno de la provincia y después es lo que se usó en la Cámara Argentina de Shopping Center para abrir los centros comerciales de todo el país. Entonces dije, esto fue un hito, sí, creo que fue un hito para la humanidad y para nosotros en Argentina, y a ver que todo eso haya pasado desde Mendoza fue fuertísimo. Pero bueno, para mí fue muy fuerte ese día después de la apertura. Me senté en mi escritorio y era como diciendo, che, volvimos, llegamos, nos sacamos esto de encima, bueno, ahora tenemos que tratar de que salga todo bien. Eran muchísimas horas donde mucha gente de su vida personal, su vida laboral y su empresa, en el shopping, uno ve el shopping como una gran estructura, pero son un montón de pymes que hay adentro y son todos empresarios locales. Y haberlos podido ayudar a que salgan y que pudieran poner en marcha su negocio y pagar los sueldos fue un hito importante. O sea, nos hizo aprender un montón de cosas que no sabíamos que pasaban. Te escucho hablar y pienso por ahí que ¿qué habilidad o qué característica tenés que tener para liderar hoy por hoy? Lo ves hoy del lado consultor, pero para liderar en tiempos tan cambiantes, más allá de la experiencia que hasta me estresó de escuchar, digo que fuerte, pero ¿qué cualidades crees que debe tener hoy un líder para liderar en los tiempos que hoy corren? Hay algo que creo que es importantísimo. Primero es saber escuchar. Creo que hay que saber escuchar a tus equipos de trabajo, hay que entender para qué está cada una de las personas que trabajan con vos y exigirle a esa persona por lo que sabe y por lo que puede dar. Pero creo que hay algo muy importante que es la escucha activa, ¿no? Es escuchar a la otra persona, escuchar a tu equipo, rodearte de gente profesional en cada una de las áreas en la que trabajás. Y hay algo que por ahí yo siempre digo y le digo a mis equipos, hagamos, vayamos para adelante, avancemos, no somos un río, o sea, el río es el único que no puede volver para atrás. O sea, nosotros mientras no pongamos en juego la vida de las personas, podemos hacer lo que querramos, y mientras tampoco pongamos en juego el negocio y la rentabilidad de las empresas. Pero puedes darte esa libertad de crear, de hacer cosas diferentes, y creo que todos los líderes tienen que tener esa capacidad de entender a cada una de las personas que trabajan.
si vos entendés a cada una de las personas que trabajás y le sabés dar su lugar y sabés que dentro de un formato, llamémosle estricto o por un canal, vos le das la libertad para que la persona se pueda expresar, pueda trabajar y tenga la libertad de venir, sentarse en tu escritorio y plantearte tu punto de vista, estás haciendo las cosas bien como líder porque estás ayudando a que esa persona se forme. Y después hay que aprender a identificar como líder quiénes son tus cuadros de reemplazo, quiénes son las personas que pueden tomar tu lugar cuando vos no estás. A mí me ha tocado liderar a la distancia equipos, tanto en la empresa de telecomunicaciones como en los shopping. Entonces, cuando uno no está, tiene que tener una persona de confianza, tiene que tener alguien que sea moldearlo como uno. Y tener esa capacidad de identificar a las personas muchas veces pasa por ver cómo trabajan, por ver cómo se mueven. Y otra cosa que no puede dejar de hacer un líder de un equipo es dar el ejemplo. O sea, creo que si vas caminando, vuelvo al ejemplo del shopping, vas caminando por un shopping y hay un papel en el piso y en vez de levantarlo lo pateas, nadie va a levantar un papel y no les va a interesar ni el orden ni la limpieza. Y vos tenés que tener un lugar preparado para que la gente llegue y esté bien. Entonces, por ahí liderar con el ejemplo. Yo siempre he dicho que por ahí reconocer cuando uno está equivocado con su equipo no es tirarse atrás, sino que poner en valor la palabra del otro y la opinión del otro. Y eso creo que como líder, a cualquiera que tenga que liderar, tiene que entenderlo y tiene que escucharlo. Te digo, para mí lo más importante en el liderazgo es la comunicación. Muchas veces en un proceso de comunicación te tenés que aislar y tomar vos la decisión porque sos el líder del equipo y sos el jefe y vos conocés el 100% de la película y a lo mejor la persona está viendo solamente una parte. Entonces en un momento tenés que tomar la decisión, pero cuando tomás la decisión tenés que explicarla. Che, tomo la decisión por esto y por esto, no porque soy el jefe, porque se hace así. Y ahí las cosas están claras y los equipos rinden y uno como líder termina siendo respetado. Y te aceptan las diferencias. Me ha pasado con una persona que en un momento tomábamos, no, porque esto no se hace así, no me gusta y yo creo que deberíamos hacerlo, lo vamos a hacer así por esto. Si sale mal, es culpa mía. Si sale bien, es mérito tuyo que aprendiste a hacerme caso o que me escuchaste. Porque tranquilamente podrías hacerlo diferente, hagámoslo así. Y con esa persona teníamos por ahí esos roces de diferentes puntos de vista y hacíamos un gran equipo. Y tal es así que después me fui yo de la empresa, se fue ella primero de la empresa, después me fui yo de la empresa y cuando estaba en otra empresa la llamé y la debía trabajar conmigo. La vuelta a la vida. La vuelta a la vida, porque creo que está bueno que esas cosas te alimentan como líder. Y vuelvo a decir, la comunicación, el diálogo es importantísimo para liderar equipos. Cuando hablamos de toda esta vorágine que lleva la comunicación, de trabajar con personal, liderar equipos, la presión, la rutina, ¿tenés algún momento de decir, bueno, una filosofía personal como para decir, me escapo un poco, me aíslo para calmarme? ¿O es como depende de tu ser, digamos, de tu forma de ser, digamos? Mira, yo ¿Sos de escaparte así para...? Mira, yo tengo esos momentos, los he tenido siempre. Por ahí te voy a contar una anécdota muy, muy graciosa. En alguna empresa en la que trabajaba, por ahí no decía nada, salía y cuando volvía con los zapatos lustrados. O sea, bueno, ya se le fue el enojo, decían a todos. ¿Volvió con los zapatos lustrados? Volvió con los zapatos lustrados. Por ahí salía a caminar, me lustraba los zapatos, volvía, era como, me despejaba. Tomar aire. Tomaba aire y salía. En el shopping, por ejemplo, me pasaba que salía a caminar por las plazas de estacionamiento y hablaba por teléfono o tomaba una call desde el teléfono en la plaza de estacionamiento caminando. Entonces me decía, che, anda por la playa solo es porque está bajando decibeles. Pero creo que hay que hacerlo y también creo que está bueno porque a veces uno tiene una carga negativa o pasa algo ajeno al equipo con el que estás trabajando y tenés un jefe, tenés una organización, tenés otras áreas que interactúan con vos y por ahí hay momentos de tensión. Entonces, si vos le trasladas esas tensiones a tus equipos, los equipos también se tensionan. Entonces, uno tiene que entender cuándo tiene esos momentos y salir a lustrarse los zapatos o a caminar por una plaza, para tomar aire en una plaza de estacionamiento. Pero hay que hacerlo. Y después también en mi vida personal también me gusta por ahí. ¿Cómo te desenchufás un poco eso en tu vida personal?
Mira, Ahora pues estás en una etapa más tranquila. hoy estoy en una etapa más tranquila, pero me pasaba, por ejemplo, una de las cosas que me gustaba era ir a buscar a mi hijo al colegio, por ejemplo. Eso a mí me relajaba, cada uno va buscando la forma. Después sí, también me ha pasado que por ahí me ibas a encontrar solo tomando un café en un lugar y yo decía, che, este tal solo como loco malo acá, no. Era mi momento, era relajarme, era sacar el día para volver a mi casa tranquilo. Cada uno va encontrando sus cosas. Algunos salen a correr, a mí me gustaba sentarme a tomar un café. Soy muy observador, así como hoy estoy mirando todo lo que tengo acá alrededor, los colores de la montaña y todo, porque estoy sentado en un café y veo las actitudes de la gente en los distintos lugares y me gusta analizar mucho qué es lo que pasa y eso también me relaja. Bueno, qué interesante. ¿Tenés algún libro de cabecera, alguna serie, una película que te haya marcado, que te identifique? Allá la parte de liderazgo, de personal. Mira, la verdad que me gusta ver películas, no soy de sentarme mucho. Hay una película que si la analizás tiene mucho autoliderazgo, que se llama Hombre en Llamas, que cada vez que la ponen la veo y la he visto 800 veces. Me parece que el papel que hace el tipo ahí de tener una crisis como la que tiene, me gusta mucho esa película. He visto series, películas, un montón de cosas, no, si che, mira, una película, una serie me marcó, no, esa la tomo como una buena película, pero después libros he leído muchísimo. De lo que he leído últimamente, lo que más me ha gustado uno que es el Decálogo para los héroes de cada día de Robin Sharma, que me parece que está muy bueno. Y hubo un libro que me marcó cuando recién estaba arrancando, que se llamaba, que es la historia del CEO de Xerox. El libro se llama No los despida, motívelos, y habla cómo trabajó y cómo le cambió la cara a la compañía. Ese libro me gustó mucho, porque habla mucho de esto, habla mucho del humano, de la persona y de los equipos. Y después, la verdad que he aprendido muchísimo de mucha gente con la que he trabajado conmigo. Desde la FJP, un gerente que tuve, me marcó mucho. Después, en cada lugar he aprendido mucho de muchas personas y que he tenido como jefes y que he tenido como colaboradores en mis equipos. La verdad que hay muchas cosas que me marcaron. Te puedo decir, che, una sola no, a nivel laboral. Después a nivel personal sí hay un montón de otras, pero... Oye, estás como consultor, ¿cómo es tu día a día? O sea, ¿qué desafíos encontrás en las empresas donde estás trabajando, que actualmente por ahí los ayudás en el día a día? ¿Cómo vas llevando ese nuevo rol de Andrés Sabatier? Mira, fue algo de tratar de volcar mi experiencia en empresas grandes, en corporativas, en pymes, empresas familiares, a veces empresas unipersonales. Y hoy estoy trabajando con empresas que son muy grandes en la provincia, que son grandes empresarios y estoy colaborando con ellos en la toma de decisiones. En algunas de ellas soy miembro de su directorio como director externo. Le ayudo a tomar decisiones con una mirada exterior, de no estar metido en la operación del día a día, porque cuando te metes en la operación del día a día empezás como a sesgar tu visión, sin dejar de ver lo que pasa, pero sí ayudándolos a tomar decisiones en ese directorio para mejorar. Por ahí haciéndole análisis, en algunos casos estoy haciendo análisis de sus equipos de trabajo, estamos identificando a los líderes, estamos identificando procesos, y eso me gusta porque siento como que estoy aportándole valor a cada una de las empresas con las que trabajo. Ayer viernes, por ejemplo, tuvimos una reunión como de 4 horas con un padre y una hija de una empresa, con visiones totalmente distintas, generaciones totalmente distintas, y bueno, a veces por ahí es difícil cuando la empresa es familiar que los padres dejen que los hijos hagan las cosas como ellos la ven ahora, y los hijos es difícil entender cómo las cosas la ven los padres, entonces mediar... cruzada de generaciones, bueno, punto de vista... Esas cruzadas de generaciones y punto de vista, por ahí los padres han sido exitosos en lo que hicieron y lo han hecho muy bien, y le sigue dando resultado la receta que usaron o el modo que usaron durante muchos años, pero también las generaciones nuevas vienen con otras ideas, con otra tecnología, con otra forma, con otros tiempos, y creo que las generaciones un poco más grandes nos tenemos que adaptar también a eso. No tenemos que permitir que ellos, o sea, dejarlos
encasillarlo en lo que nosotros queremos, sino dejarlo que ellos tengan su libertad de expresión, tengan todo y lograr sumar formas, innovar, hacer cosas diferentes. Creo que está bueno que la experiencia que por ahí tienen esos empresarios se pueda trasladar. Bueno, y a mí me gusta estar ahí en el medio. Me llevo bien con las generaciones más chicas y me llevo bien con las más grandes. Conectando muy bien. Creo que puedo conectar, creo que puedo ayudarle y aportarle valor. Bueno, tal vez así que llevo casi 9 meses trabajando con esta empresa y nos divertimos todos los días. Que me encanta, Andrés siempre dice nos divertimos. Es como que me encanta porque a uno que le gusta la consultoría y que ve el análisis o dónde ir trabajando, lo tomamos como diversión y la verdad que con mucha responsabilidad, pero hacemos lo que nos gusta, digamos. Tenés que hacer lo que te gusta y el día que te empezás a aburrir o estás incómodo en un lugar, tenés que evaluar cómo salir del lugar sin hacer daño, por supuesto. Claro. Pero hay que salir del lugar. Yo creo que uno tiene que estar donde aporta valor y cuando no estás contento, no aportás valor. Porque ya venís con una carga negativa, o sea, es como que se te cae la energía y... No tenés ganas de ir. ¿Viste? Una vez le decía yo a mi esposa, digo, ya el domingo a la noche me duele la cabeza para ir a trabajar a tal lado. Y me parece que voy a renunciar y ya lo tendrías que haber hecho. Bueno, creo que me dio el empujón para que lo hiciera, porque lo sufría. Claro. Y lo ven en casa. Y en casa se nota, entonces cuando uno lo sufre... Es una señal. Es una señal y tomar la decisión de cambiar no está mal. Cuando pasaste por la gestión de centros comerciales, ¿qué fue lo que más te apasionó, más allá del desafío y cosas puntuales muy importantes que te pasaron? Pero ¿qué fue lo que te apasionó del rubro, digamos? Mira, yo no conocía el rubro de los centros comerciales desde adentro, como te decía al principio. Me apasionó muchísimo que es un negocio sumamente vivo. Es un negocio 7x24. Todo el día están pasando cosas y todo el día son un montón de situaciones que tenés. Es el ejemplo de los platitos. O sea, todos los días tenés 10 platitos dando vuelta y pasan cosas todo el tiempo. En mi caso particular, cuando yo entré a trabajar, siempre le digo a Johnny, que es el gerente, el director de recursos humanos del grupo, Johnny, vos me engañaste porque me dijiste que venía a ser gerente de un centro comercial y con una tarea específica, o sea, con una tarea generalista, y cuando yo empecé a ver los otros gerentes de los centros comerciales hacían una sola cosa. Claro. Y yo hacía todas. Se ría, bueno, es que era la prueba que queríamos hacer. Bueno, después fue cambiando el formato de cómo administraban los centros comerciales y se fue más hacia el modelo de gestión que habían puesto yo en Mendoza. Más generalista, donde el gerente del centro comercial veía todo y es el dueño de tu unidad de negocio. Una de las cosas que más me apasionó es de esto de que es un montón de cosas. Yo digo que para mí el grupo IRSA fue un posgrado en gerencia general, porque ves todo lo financiero, aprendes a administrar fondos de terceros, aprendes a administrar fondos propios, tenés que involucrarte en el marketing, tenés que involucrarte en la seguridad, tenés que involucrarte en la operación y tenés que involucrarte en el mantenimiento. Desde cómo camina, cómo circula la gente hasta qué promoción va a hacer el año que viene. Y armar ese presupuesto, armar un presupuesto anual de un centro comercial, que son miles de millones de pesos, también fue un ejercicio muy bueno. A mí al principio los números no me gustaban, la matemática no me gustaba, lo tenía ahí, no me gustaban las fórmulas y hoy soy un apasionado de los presupuestos. Ahora no serías profesor de educación física, no serías un profesor de matemática o de financiera. Podría llegar a ser un profesor de administración, divertido porque le pongo la educación física al fondo. Podríamos saltar mientras hacemos un ejercicio de control de presupuesto. Claro, sabés qué divertido, está chocho los profes. No lo hagan en sus facultades. ¿Cómo equilibrás la identidad local en este caso, cuando tuviste la oportunidad de dirigir el Mendoza Plaza Shopping, con algunas ideas que por ahí venían de afuera o cuando después te llamaron para ser gerente en las otras ciudades? ¿Cómo vas mechando? ¿Cómo se trabaja eso? Yo creo que parte de eso es que la empresa entendió que cada ciudad es distinta y que la idiosincrasia de cada lugar es distinto. Yo creo que cuando yo entré a Mendoza le pusimos mucho localismo al tema. Cuidamos algunas marcas locales. Cuando abrimos el Boulevard Gastronómico, en vez de ir a buscar marcas de Buenos Aires, fueron todas marcas locales. Y darle esa identidad a un centro comercial que era tan representativo, creo que estaba bueno. Después hicimos un montón de cosas, desde desfiles con emprendedores y diseñadores locales,
que fue un éxito. Hoy todavía algunos que los conozco me escriben, che, qué pena que no se hace más, estaría bueno volver a hacerlo. Eso era un poco seguir la línea del grupo, pero dándole la impronta local, tener estos diseñadores locales con las universidades, poniéndole a los chicos en la pasarela. Después con proveedores locales y un montón de cosas le fuimos dando una identidad. Y conocer la provincia y todo hizo que tuviera su identidad. Después me pasó en Neuquén, que fui como gerente en Neuquén y estábamos buscando una persona, no encontramos, hasta que encontramos una persona de Neuquén que daba con el perfil y nos gustó mucho. Estuve desde febrero hasta octubre convenciéndola para que viniera a trabajar como jefa en ese momento. Yo seguía como gerente, era como jefa. Después que estuvo como jefa, trabajó conmigo 1 año y algo a la par mía, entendiendo el negocio, entendiéndome a mí, yo entendiéndola a ella. Pero también con esa impronta local de tener la idiosincrasia y conocer la ciudad, cómo se mueve la ciudad, a qué hora se levantan, a qué hora se acuestan, qué es lo que le gusta al neuquino. Y bueno, lo mismo pasó en Salta. En Salta la gerenta también, no llevamos nadie de Buenos Aires, llevamos a alguien, se quedó una persona que estaba en el equipo y fue local. Y creo que eso de entender cada lugar del grupo lo hicieron muy bien, porque más allá de que tenés una directriz general, cada ciudad se adapta a las características y vas viendo qué es lo que necesita. Todos los centros comerciales necesitan marcas importantes internacionales, sí, pero también hay marcas locales y hay movimientos locales. Una marca deportiva puede funcionar muy bien en Buenos Aires, pero esa misma marca en Mendoza no funcionaría. Sí. Entonces, bueno, entender todo eso es apasionante y te hace que te tengas que reinventar todos los días, que tenga la dinámica que tenía ese negocio. Qué bárbaro. Hace poquito tuviste en una charla que te invitaron desde Entre Ríos y pudimos ver un poquito, me comentaste, muchos jóvenes. ¿Qué es lo que te entusiasma en los jóvenes que ves hoy? ¿Qué te entusiasma? Mira, me ha tocado, así como estuve ahora y estoy muy agradecido que me hayan invitado a hablar de liderazgo en una universidad, con un auditorio de más de 380 personas, donde habían alumnos, empresarios y docentes, que uno que por ahí no tiene una carrera docente ni el título docente pueda hablarles a ellos y contarles su experiencia. Creo que está bueno. ¿Qué es lo que me entusiasmó, por ejemplo, de esta última charla? Que la charla duraba 50 minutos, después habían 10 minutos de pregunta y nos extendimos a casi 1 hora. Le preguntaba a la chica que estaba haciendo, me decía, sigan. Era como estaban viendo en televisión el rating. Lo que más me gustó es que el 90% de las preguntas lo hicieron jóvenes, todos estudiantes de carrera de ciencias empresariales. Y la charla no fue hacia el lado duro, fue hacia la parte humana, fue hacia el lado humano del liderazgo y de lo que yo creo que para mí es lo que te decía recién, de autoliderarse. Creo que la manera en la que tienen de preguntar los jóvenes, de ponernos incómodos, de pensar distinto y mirar las cosas distintas como las vemos nosotros, creo que está bueno, creo que los tenemos que escuchar, creo que les tenemos que dar el lugar. A mí me apasiona poder transmitirle a los chicos que están en la universidad lo que yo he hecho, lo que yo he vivido y lo que yo veo. Por ahí alguien me decía, es como que son medios inalcanzables ustedes. No, a mí me gusta que me alcancen, me preguntan y poder conversar con los chicos y poder transmitirles, ¿no? Vuelvo a decir que para mí poder devolverle a la gente o dejarle algo de lo que yo aprendí y hacerle el camino más fácil a los que vienen atrás está bueno. Puede ser un emprendedor, puede ser un estudiante o puede ser un empresario. Entonces yo hoy veo en esa generación de estudiantes, cuando hacen preguntas y preguntas interesantes, o por ahí te mandan un mail, un mensaje, te mandan mensaje por Instagram, también me cuesta un poco más, pero que hoy me pasó esta semana. Yo volví el miércoles de Entre Ríos y el jueves tenía en mi Instagram 5 o 6 mensajes preguntándome temas de la charla o temas de un trabajo práctico que tenían y que querían usar una frase mía, si les podía compartir la presentación. Mi presentación es pública, está ahí, úsenla. Así que se las compartí y está bueno que te pase eso porque quiere decir que le dejamos algo. Y me apasiona contarle a los chicos que la vida no es solo la universidad, la vida no es solo el trabajo, que se tienen que formar y ver otras cosas también que los hagan felices dentro del ámbito en el que se mueven. Linda experiencia. Habíamos hablado un poquito de la que te motivaba. ¿Tenés alguna
Sí, una frase o algo que te acompañó en momentos difíciles, que te haya motivado, que digo, bueno, esto me motiva a seguir. Mirá, hace un ratito te la dije, que es esa de que cuando la vida te golpea es porque sabes tener la capacidad de levantarte. Nosotros en mi familia pues, corrimos un proceso importante que falleció mi hija menor y creo que esas cosas te marcan en la vida. Son situaciones que nunca las vas a perder, pero después miras alrededor y decís, che, tengo otra familia, o sea, tengo una familia, tengo gente al lado, tengo un montón de gente que me acompañó, gente que ni me imaginaba que podía estar al lado mío y me acompañó y me hizo que no me caiga. Mi hijo, mi esposa, amigos, y tenía gente que creía que era muy cercana y estuvo muy lejos. Entonces aprendí a que en la vida por ahí del que menos lo esperás es el que más recibís. Y también me di cuenta que por ahí se acercó mucha gente que yo me había cruzado en mi vida laboral o me había cruzado en la vida, éramos amigos de la vida de jugar al fútbol o lo que fuese, y me ayudaron un montón. Entonces, ese momento de crisis lo terminé transformando en un momento de fortaleza, porque tranquilamente, y conozco familias que le pasó cosas parecidas a la nuestra, y los matrimonios terminaron separados, gente con depresión, y yo creo que me siento un afortunado de poder haber hecho el clic de no quedarme en un pozo y no poder salir adelante de eso. Admirando la fortaleza de mi esposa y de mi hijo, por ejemplo, en esa situación, sobre todo de mi esposa, que las mamás son distintas a los papás porque los tienen los hijos y tienen otra conexión. Pero bueno, yo creo que eso fue un clic en mi vida donde me terminó de darme cuenta que tenía que cambiar un montón de cosas. Por ahí en la etapa previa a eso yo era un líder un poco más estricto, más duro, y después me ablandé mucho más. No. Y eso creo que ha sido fruto de cómo uno recibe. En esta charla que hablo de autoliderazgo siempre digo que todos se tienen que preguntar no solo el por qué, sino el para qué. Y del por qué podés analizar lo bueno y lo malo de ese por qué, y el para qué termina siendo siempre bueno. Más allá de la situación particular, que no está bueno perder un hijo, ni nunca nadie te lo va a sacar. Y es una herida que vas a llevar toda tu vida, pero tenés que entender que ese para qué sirve para algo. A mí me sirvió para acompañar a mi familia en el entorno íntimo y para darme cuenta de que le podía ayudar a las personas a cambiar su vida. Y creo que eso es lo que me marcó en la vida y es lo que me va a seguir marcando. Gracias, Andrés, muy gracias por compartir esto. Es bastante fuerte, pero es parte de la vida. Exacto. Y hay que avanzar. Y avanzar también significa relacionarse con personas, hacer este tipo de charlas, hacer networking. Y te quiero preguntar, como miembro y parte de la comisión de AEM, ¿cómo ves hoy el empresariado de Mendoza? ¿Cómo lo ves? Mira, yo creo que Mendoza tiene una calidad de empresas y empresarios muy buena. Mendoza como provincia es una institución totalmente distinta a lo que yo he ido viendo en distintos lugares del país. Creo que esto que voy a decir es un poco polémico, creo que nos hemos atrasado los últimos años, porque tenemos una matriz productiva muy sesgada a un solo producto, y deberíamos haberle abierto las puertas a otra industria como es la minería. Yo estoy convencido que se puede hacer minería sin contaminar, estoy convencido porque pasa en un montón de lugares del mundo, y creo que en Mendoza tanto los empresarios como el gobierno estaban dispuestos a que eso pase. A mí no me gustaría que hubiese, o sea, y estoy en contra de una minería que contamine, pero también he visto lo que pasa en provincias como Salta, he visto lo que pasa en Jujuy, he visto lo que pasa en Neuquén con Vaca Muerta y el petróleo, he visto lo que pasó en San Juan con la minería. En San Juan al principio, cuando empezó a desarrollar, hubieron unos problemas y se corrigieron. Yo he sido proveedor de algunas de esas empresas mineras, y lo que crecen y desarrollan en esas ciudades y esas provincias, lo que crece su población, va generando situaciones que hacen que tu vida diaria sea mejor y que el empresariado sea mejor y que todo funcione mucho mejor. Porque también son industrias que pagan mejores salarios, y eso hace que los salarios del resto de las industrias se levanten. Y vos decís, che, pero si la minería paga 10 y la vitivinicultura paga 1, seguramente que está en la vitivinicultura se va a querer ir a trabajar a la minería. Entonces, o la minería paga más
o la vitinicultura paga más para alcanzar los salarios de la minería, siempre, por supuesto, en un contexto de lo que cada industria puede pagar. Pero yo creo que esas cosas nos atrasaron un poco y nos han hecho quedarnos un poquito más atrás a Mendoza como provincia. Yo he visto la evolución de Neuquén en estos últimos años y un día lo hablaba con Mario Grosman, una persona que me parece un excelente empresario, líder, y lo respeto muchísimo por la humildad con la que ha hablado conmigo un montón de veces, y a veces yo consultándole a él y él preguntando a mí cosas del negocio de retail, con la experiencia que tiene él como hacedor. Siempre lo hablábamos con Mario, decía, ¿cómo ves Neuquén? Me decía. Yo, mira Mario, esta vez que fui había una pluma ya levantada pareciendo un edificio. Che, ¿cómo es Neuquén? Che, Mario, hay 12 plumas. Bueno, ahí tenés el desarrollo de las ciudades. Cuando empezás a ver construcción, cuando empezás a ver obra de los privados y que no pasa todo por el Estado, es cuando empezamos a creer. Yo estoy convencido que el Estado tiene que participar lo menos posible en la vida de las personas. O sea, los estados deberían ser más chicos y las empresas más grandes. El problema que tenemos es que a veces el Estado no te da los contextos para que las empresas puedan crecer. Hoy estamos dentro de la sesión de ejecutivo, junto con la Mesa de Producción y Empleo, donde están las 7 cámaras discutiendo algo que es importantísimo, que es la transparencia fiscal, que tiene que existir, que todos tenemos que saber lo que pagamos de impuestos. Estuvimos con la Fundación Lógica hace un tiempito, que usamos la sede de AEM para presentar el proyecto de transparencia fiscal en Mendoza, que ya fue sancionado, y ahora en los tickets tiene que figurar no solo los impuestos nacionales, sino los impuestos provinciales. Y hay una publicidad que hizo la Fundación Lógica con el famoso Tano Pazman, el que se volvía loco con River, donde está cargando combustible y le cargan primero los impuestos y después el 50% es el combustible. Entonces creo que hoy como empresarios estamos empujando a que eso pase. Necesitamos tener, como empresarios, hoy estoy viendo que hay una unión y en estas cámaras estamos teniendo un discurso común, un pensamiento común y una visión común. Necesitamos que nos bajen la carga impositiva para poder seguir creciendo, porque la economía cambió, el mundo cambió y las empresas con rentabilidades inflacionarias no existen más. Entonces hoy tenés rentabilidades mucho más chicas, hay rubros que pasaron a tener rentabilidades del 40, el 50% al 10% o al 20%, que es lo que habitualmente pasa en todos lados. Entonces la rentabilidad inflacionaria hace que los impuestos te maten, entonces necesitamos que sí o sí nos bajen los impuestos. Hoy veo un empresariado mendocino otra vez unido, pujante para que crezca y que salgamos de ese atraso que veníamos teniendo hace unos años por no haber cambiado nuestra matiz productiva y no habernos abierto. Sí veo a Mendoza muy pujante en otros rubros, como lo que tienen ustedes acá de turismo, gastronomía, pero bueno, nos tenemos que ajustar en otras cosas. ¿Cómo valorás estos espacios así como la asociación, como por ahí el programa que tiene el pueblo acá del Río para jornadas corporativas, para que haya este lugar para justamente charlas, networking? ¿Cómo lo ves? Creo que eso es tan importante como administrar una empresa. Creo que todo eso tiene que estar. Creo que nosotros en AEM somos una de las asociaciones más transversales de la provincia, porque tenemos absolutamente todas las industrias. Tenemos servicios, tenemos industria metalmecánica, tenemos vitivinicultura, tenemos turismo, tenemos consultoría, tenemos salud. O sea, hoy casi todas las industrias están en nuestra asociación. Y ahí se genera un espacio de networking interesante. Y lo que está pasando en esto que se generó esta mesa de producción y empleo, donde están las 7 cámaras más importantes de la provincia, creo que esto genera que existan estos espacios. Nosotros hemos ido haciendo reuniones en distintos lugares y por ahí en un lugar como que tienen ustedes y aprovechar y sacar al empresario del día a día de la ciudad y traerlo acá y hacer networking, creo que te trajimos está bueno. Para que te relajes. No, está buenísimo, estoy agradecidísimo que me hayan traído acá, porque la verdad que está hermoso el lugar, pero creo que estos lugares así también son propicios para hacer negocios desde otro lado. Cuando estás en una situación más relajada de conversación, o más relajada de que sabes que vas a hacer negocio, que vas a hablar de negocio, pero con un entorno como este y más relajado, salen mejores cosas. Es positivo, totalmente. ¿Recordás alguna conexión que te haya generado así una oportunidad en un proyecto, así que hayas tenido así con un colega o con un amigo, así que te acuerdes de un encuentro, de una experiencia?
Mira, me ha pasado muchísimo. La verdad que yo, por ejemplo, desde AEM hoy tengo 3 personas que están trabajando conmigo. No somos socios, somos partners. Hemos hecho alianza estratégica y cosas que yo no hago se las doy para que las hagan ellos y cosas que no hacen me las dan para que lo haga yo. Creo que esas experiencias están buenas de relacionarse, interrelacionarse. Y después en el trayecto de más de 30 años de carrera, te puedes imaginar, tengo un montón, te podría contar millones. O sea, me ha pasado volverme a encontrar con gente por proyectos de haber trabajado en Claro. Nosotros hicimos, en mi equipo ganamos la licitación del sistema Tetra y las comunicaciones de la provincia de Mendoza. Bueno, acá estuve en un momento viendo para poner una antena para que el corredor tuviera comunicación de teléfono y de sistema de emergencia. Y el otro día fui a una empresa que me habían llamado para que les haga un estudio de mercado y una de las personas que estaba ahí era uno de los que había trabajado en ese momento, que trabajaba en el gobierno y ya fue mucho más fácil, fluyó todo más fácil porque ya teníamos una trayectoria de conocernos. Y creo que esas cosas tan buenas que pasan, y en Mendoza pasan, porque la verdad que nos terminamos conociendo todos. Pero tengo 2 millones así como para contar. Y esta charla en pueblo también. Esta la voy a contar también, porque voy a contar lo que me dijiste cuando llegué fuera de cámara, pero lo voy a contar. También. Bueno, Andrés, mira, vos sabés que le preguntábamos mucho a Juan Pablo, a Eve, en las charlas anteriores, que por ahí lo comentábamos, los buenos líderes dejan huella en las personas, en los colaboradores, en las personas que van pasando en el día a día del trabajo. ¿Qué te gustaría dejar a vos en los colaboradores o en los jóvenes que capacitás o en el caso de las empresas que haces la consultoría? ¿Qué huella te gustaría de Andrés Sabatini dejarles a ellos? Mira, la verdad que por ahí uno no se piensa que deja huellas y sin darse cuenta por ahí con sus actos o con su forma de trabajar o de hablar o de relacionarse con las personas deja una huella. A mí la huella que me gustaría dejar es casi el modelo Scaloni, ¿viste? Que tengan humanidad, que tengan humildad y que tengan honestidad. Me parece que la honestidad y el hablar frente a frente con la persona, le contaba a los chicos en Entre Ríos, yo hice un curso de conversaciones difíciles con una profesora de la Universidad de Itela, muy buena, y hablábamos de cómo prepararte para una conversación difícil. Y en la charla que teníamos ese día con ella, que era un grupito muy chiquito, fue tremendo, fue muy buena, la verdad que fue uno de los cursos más interesantes que hice. Hablábamos con ella que por ahí la honestidad, y la honestidad brutal y el sincericidio, como le digo yo, de hablar y poder mirar a la gente a los ojos, creo que esa honestidad y esa humildad de escuchar al otro y poder decirse las cosas a la cara es tan buena. Después hay que aprender cómo decirlas, por supuesto, ¿no? Porque si venía a decirle la verdad al otro en forma agresiva y todo, no te digo que tenés que ser hipócrita cómo le decís las cosas, pero sí esa honestidad, humildad en el diálogo con las personas me gustaría que lo ven y queden marcados, que se acuerden de mí por eso. Bueno, Andrés, ha sido un placer escucharte en este entorno espectacular. Ahora vamos a probar la comida del restaurante de Ibaricata. Gracias, la verdad que agradezco muchísimo en serio la humildad, la oportunidad de darme esta entrevista. Así que damos un brindis por más charlas y por vos. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y los felicito por lo que tienen y por lo que están haciendo acá. Espectacular el lugar. Muchas gracias. Gracias.